Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Bien. San Juan 14, del 15 al 21. La promesa del Espíritu Santo. Vamos a estar de pie, hermanos, para hacer esta lectura alternadamente. Amén. Ánimo, hermanos. Dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos a recibir a nuestro pastor así de pie. Bienvenido, hermano. Gracias. Y vamos a orar. Vamos a orar porque hay muchos motivos. Creo yo que siempre en la vida hay motivos de agradecimiento. Algunos tuvimos una madre que ya no está con nosotros, pero sabemos que está en la espera de la resurrección de los muertos y algún día estaremos todos juntos. Así que aquellos que nuestras madres ya están en espera de este momento, pues nosotros estamos contentos porque al menos ellos también tuvieron la fortuna de ser salvos y de estar en la presencia de Dios. Pero también hay madres que están vivas y que a veces algunas de ellas pues no reciben mucho cariño, mucho amor, pero siempre está la esperanza de una madre de que el hijo se acordará de ella cada día. Entonces que en este día muchos de los hijos se acuerden de sus madres para que puedan llamarles, puedan visitarles, y muchas veces no se necesita ningún regalo. El mejor regalo es estar juntos alabando al Señor. Pero también vamos a pedir por las personas que están en los hospitales, porque hay muchas madres de familia que están pues padeciendo enfermedades o que sus familiares están padeciendo enfermedades y es un día muy difícil para ellos. Inclusive para aquellos que perdieron a sus madres en este año, es muy difícil estas fechas porque les recuerda la ausencia, pero en la ausencia está la presencia, así que en la presencia de Dios siempre estará la presencia también de nuestros seres queridos. Entonces vamos a orar, fieles al mandamiento de Jesús que nos llama a amar a todos. Unámonos en oración con el mismo Jesús nuestro Señor. Primero, para que reciban el espíritu de fortaleza todos los que tienen que dar testimonio de la esperanza que está viva en cada uno de nosotros, para que tengan esa fortaleza. También para que reciban el espíritu de poder los que son perseguidos por seguir el dictado de su conciencia y por vivir y defender su integridad y su santidad. Para que reciban el espíritu de luz los que todavía no conocen al Señor y los que dejan de seguirle. Pidamos por aquellos que se han alejado de Dios. Sabemos que muchos no vienen por otras condiciones, que no son que no quieran o que no amen al Señor, sino hay otros impedimentos que no pueden permitir que ellos estén aquí. Pero hay otros que se han alejado a través del tiempo. Traigamos en el corazón, en la mente y en la oración a esas personas para que no se pierdan. Si están en otra iglesia, gloria a Dios, pero si no es así, que recuerden que aquí se les ama y que Dios les da un abrazo de bienvenida cada vez que hablen con Él. Pero también vamos a pedir para que recibamos todos el espíritu de unidad, sobre todo los que estamos aquí participando en este culto con fe y comprensión y los que están escuchando a través de los medios sociales. Señor Jesús, derrama generosamente tu Santo Espíritu sobre nuestro mundo y sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias y sobre nuestras personas, y que Él nos conduzca hacia adelante con esperanza y nos ayude a construir contigo nuestro futuro, que es nuestro presente, pues tú eres nuestro Dios y Señor y siempre lo serás. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. También aquí en México se festeja el Día del Maestro. Y pues el único maestro que conocemos real es Dios. Pero a mí me llama mucho la atención al estar preparando esta
predicación algo que me impactó mucho. Aparte de ver el video aparte de que ayer en la clase del proyecto Alfa para parejas se habló del poder del perdón, pues también como que hemos complicado mucho la iglesia, hemos complicado mucho al Señor Jesús. Si vemos bien, la palabra es si me amáis, y en el amor no puede existir un compromiso más que de corazón. Yo creo que hemos complicado la iglesia, la Biblia, la enseñanza, la predicación, de tal suerte que se ha convertido esto en un cumplimiento. Y la verdad, cada vez que digo la palabra cumplimiento, me trae a la memoria que si la dividimos, creo que es lo más honesto que hacemos. Cumplí y miento, o sea, cumplo y miento al mismo tiempo. Porque el cumplimiento nada más nos hace que lo hagamos no con gozo, no con alegría, no con deseo, sino con temor. Y hay veces la iglesia ha hecho de cumplimientos cosas que no son reales. Miren, vengo del catolicismo y allá hay 5 mandamientos de la iglesia católica que más que convertirse en algo de gozo, se convierten en una situación de peso, de carga y de culpabilidad que hasta el mal lo utiliza. A ver qué les suena a ustedes parecido aquí. El primer precepto de la iglesia católica es que se tiene que ir a la misa todos los domingos y las fiestas de guardar, si no es pecado. Entonces la gente que por X motivo, circunstancia o razón no pudo ir, se siente pecadora, cuando realmente a lo mejor tuvo todo el deseo de ir y no pudo. También les pasa aquí. También hay gente que se siente mal cuando no pudo ir al culto porque hubo una razón, una justificación, pero le hemos metido en la mente y el corazón un cumplimiento que no es así, que Cristo no lo puso. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ya veíamos que dio un mandamiento nuevo, que es precisamente que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El segundo mandamiento de la iglesia todavía está peor. Hay que confesarse al menos una vez al año. Y miren, yo no quiero preocupar a nadie, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se confesó? No en la iglesia católica y no con un sacerdote, sino con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente sintió esa reprimenda del Espíritu Santo, que se contristó porque usted hizo algo malo? A veces decimos: al rato lo hago, y se nos olvida, porque lo estamos haciendo como un cumplimiento, no lo estamos haciendo como un gozo. Y le puedo seguir. Nosotros aquí decimos que no se va a salvar el que no diezma y no ofrenda. Yo no sé eso, yo no tengo la menor idea si se salve o no, porque la salvación no es por obras, la salvación es por la gracia de Dios. La santidad tampoco es por obras. Nosotros complementamos lo que Dios hace en nuestro corazón. Entonces, cuando hacemos esto de los cumplimientos, hacemos que la gente se aleje de Dios, porque se siente pecadora, porque se siente culpable, porque se siente indigna, porque se siente muy alejada de un Dios que es lejano para ellos. Entonces, cuando viene Cristo y nos dice esto, tenemos que entender algo: el amor no obliga, sino que el amor tiene obligaciones, que es diferente. Yo creo que cuando ustedes se enamoraron, ¿qué hubiera pasado? A ver, mujeres, ¿qué hubiera pasado si dice la persona que se enamoró de ustedes, le dice: oye, y tengo que verte todos los días? Oye, ¿y puedo llegar a la comida ya cuando nada más está el postre? Oye, ¿y de verdad tengo que darte un regalo cada vez que cumplas años? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo hubieran aceptado? Es más o menos lo que nos pasa en la iglesia. ¿Y que tengo que ir todos los domingos a la iglesia? Oye, ¿y a poco tengo que dar mi ofrenda y mi diezmo? Oye, ¿tengo que leer la Biblia? Mire, no es una obligación, pero el amor obliga. El amor nos hace que tengamos esa obligación no por cumplimiento, sino por un gozo. Cuando usted estaba enamorado, ojalá lo siga estando, yo no digo que no me lo malinterprete, pero por ejemplo, ¿cómo
estaba su mente y su corazón? Yo creo que se levantaba y ¿en quién pensaba? No va a decir que en Dios. Yo creo que pensaba en ella y a lo mejor ella pensaba en él. ¿Y cómo hacía sus planes? Sus planes los hacía queriendo agradarle a ella o a él. ¿Qué otra cosa hacía usted que tomaba en cuenta a la persona amada? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque nos dice Jesucristo: si me amas, guarda, cumple, ten, conserva, mantén. Todos estos versos traducidos del griego vienen en todas las versiones bíblicas que ustedes observen de este pasaje bíblico. Y en cada uno de ellos no es una obligación, es una forma de agradecer, es una forma de agradar, es una forma de compartir. Es más, voy a llegar más lejos. ¿Estaba usted en la escuela? Sí, estaba enamorado en la escuela. Si ya estaba trabajando, estaba en el trabajo. ¿Y de quién hablaba? No creo que hablara del trabajo. No creo que hablara de sus papás. Digo, si estuvieran enfermos sus papás lo haría. Si estuvieran en un problema sus padres lo haría. Pero generalmente hablamos de quién, de la persona amada. Es más, caemos hasta mal. A este ya le lavaron el cerebro, dicen en la iglesia. ¿Qué decimos cuando alguien nos está hablando y hable de la novia o del novio? No, pues le dieron toloache. Ya lo tienen embrujado. No habla más que de esa persona. ¿Cómo deberíamos ser los cristianos? ¿De quién deberíamos de hablar? Y no lo hacemos. Nuestros planes no están puestos en primer lugar Dios. Nuestros planes están puestos y los respaldamos en el nombre de Dios, pero no le preguntamos a Dios, ni lo hacemos partícipes, ni está en nuestra mente, ni en nuestro corazón. Y quiero aclararle algo. Desde muy niño yo pensaba en algo, porque yo era muy sagaz en estar pensando y pensando. Como yo viví solo, fui hijo único. El vivir solo lo hace a uno siempre estar cuestionándose la vida, porque no tiene tiempo de pelearse, ni modo que me pelee conmigo mismo. Pero llega el momento en el cual yo me decía: ¿por qué hago las cosas buenas si ni siquiera las pienso? Cuando uno hace las cosas buenas, salen. Ni siquiera lo piensa. Al rato lo pienses: ¿para qué di eso? ¿Para qué hice? ¿Para qué me comprometí a eso? Después lo piensa uno. Pero cuando va a hacer lo malo, hay un segundo antes que el Espíritu nos habla, que el Espíritu nos dice: hey, no agrada eso. Hey, no es bueno eso. Hey, no se debe de hacer eso. Sin embargo, ¿qué decimos? Que tanto es tantito, hombre. Al rato lo confieso y tenemos un Dios muy bueno. Pero ahí sí tenemos el derecho a elegir. En el bien sale por sí mismo. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, tenemos que ver cómo hemos hecho tan absurdamente la religión. La hemos convertido en una carga, la hemos convertido en un peso. Y quiero aclarar algo: si regresáramos al tiempo de Cristo, lo hubiéramos rechazado. Porque si hoy mismo el judío sigue rechazando a Cristo, ¿por qué? Porque no conviene. Fíjense, es curioso. El día de hoy hablamos de Juan, ¿qué capítulo? 14. Y hasta el 17 siguen las despedidas de Cristo. Pero lo que me llama la atención, que alguien tuvo a bien aquí en esta iglesia algo, que yo creo que como lo han visto tantos años, no les interesa. Cuando ustedes salen, ¿qué dice ahí atrás? No, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, gozaos en el Señor. Fíjense, a alguien se le ocurrió poner eso, porque realmente son versículos al azar los que están ahí. Pero tenemos algo que debemos comprender: que Cristo no vino a imponernos nada. El judío imponía las cargas. Era tan ridículo que el mismo Cristo se burlaba de ellos.
¿Cómo era posible que le dijeran que el sábado no podía espigar, que el sábado no podía sanar, que el sábado no podía caminar? ¿Cuánto anduvieron caminando el sábado tras él los judíos para acusarle? Pero ahí no había regla para ellos. A veces nos pasa igual a nosotros. Entonces, cuando volvemos a leer estas lecturas, nos debemos de tomar en cuenta y en el corazón algo. ¿Realmente nosotros amamos a Dios? Porque si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Y aquí hay un problema muy grave. La ley, hace rato platicábamos algo, y tiene toda la razón, hermana Ana. La ley está hecha para el que viola la ley, porque la ley lo va a juzgar al que viola la ley. Al que cumple la ley no le pasa nada, ni para bien ni para mal. Simplemente tiene paz en su corazón y en su camino. Pero quien no cumple la ley se va a enfrentar a la ley misma. Los mandamientos de Dios, Él no vino a abrogarlos, a abolirlos, a quitarlos. Y he escuchado muchas predicaciones que dicen: ya estamos en el tiempo de la gracia y no de la ley. Perdóneme, sí estamos en el tiempo de la gracia, porque la gracia misma se derramó en el mundo, pero la ley no ha sido quitada. Si quitamos la ley, entonces ¿de qué vivimos? Si no hubiera ley, hay anarquía. Y si hay anarquía, no hay gobierno. Y si no hay gobierno, pues cada quien hace lo que le da la gana. Y volvemos al último versículo de los jueces. Y vivían porque no había ley, rey, ni nadie que los organizara, ni a quién rendirle cuentas. Hoy vemos con tristeza que muchas iglesias viven así. Bueno, el problema es que se van a enfrentar a la ley de Dios, no a la ley nuestra. Nosotros no somos quienes para andar juzgándolos, pero la ley sí los juzga. Entonces, viene otro problema. Si vemos lo que dice aquí Cristo, nos deberíamos de preocupar un poquito de decirle a los demás cuánto amamos a Dios. Porque dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nada más que aquí hay un problema muy grave. A ver, las señoras, lo que tienen guardado, ¿por qué lo guardan? Cuando yo era católico me daba risa algo. Entregan en la quinceañera o en las bodas una Biblia que dice: recuerdo de mis 15 años, recuerdo de mi matrimonio. Disculpen, la Biblia se entrega desde el principio y no se guarda, se usa. Nuestras mamás nos acostumbraron que lo que estaba en la vitrina se tocaba o no se tocaba, se guardaba, que nadie lo tocara. No, que se le vaya a ocurrir a usted sacar un plato de ahí, un cubierto de ahí. No eran de plata, pero eran conservados como si fueran de oro, porque había un recuerdo, porque había algo que les había costado un sacrificio, porque había algo que se los había regalado a alguien, porque simbolizaba quizás la primera vez que tuvieron una vajilla, por ejemplo, ¿verdad? El recuerdo de los 25 años, de los 30 años, 35 años de casados. Yo recuerdo a mis papás, ahí estaban adornando la vitrina, ¿verdad? Nunca se usaron. Pero hay veces nosotros en esos recuerdos, por eso dice guardad, nada más que guardad en el griego es algo muy diferente. Guardad no es conservar nada más de una. Bueno, ¿cómo se hace una conserva? Si es un proceso, dura bastante, pero se guarda. ¿Para qué? Pero también para que se goce. Porque una conserva que se queda toda la vida ahí, pues no sirvió de nada. Imagínese que su dinero lo guarda y nunca lo usa. Se muere usted, ¿y para qué le sirvió? Entonces, cuando él dice guardad,
es conservar, pero con ese celo y con ese deseo de poderlo usar bien. Hoy vemos que cualquiera tiene pistolas. Estaba escuchando hoy en la mañana que de Austria vienen las armas, y claro, de Brasil también. Y hay muchos lugares donde hacen armas, ¿verdad? Y si usted se mete al internet, usted puede hacer una R15 con una impresora 3D. Es serio esto. Y sale bien barato. Sin embargo, los mandamientos no los hacemos ni usted ni yo. Ya están hechos. Número 1. Número 2, sirven para vivir bien. Es que todo el mundo dice que son puras prohibiciones, que también es cierto. Nosotros quizás hacemos mal las cosas. Por ejemplo, ¿cómo le dirían a su niño que no mate? No, pues a lo mejor dicen conservando la vida, mostrándole lo mejor de la vida. Entonces va a elegir la vida en lugar de elegir la muerte. Sin embargo, hoy vemos que los animales son maltratados, que los padres son maltratados, que las instituciones son maltratadas, que los mandamientos son maltratados. Me llamó mucho la atención una noticia que recibí, que para mí fue un escándalo, que yo creo que deberían de ponerlo hasta en las 8 columnas. Un sacerdote en New Orleans, pues andaban vigilando. Ya ve que Luisiana es un lugar peligroso, realmente, muy peligroso. De noche es muy peligroso. Deje usted eso. El problema viene más grave. Allí hay mucha drogadicción, hay prostitución, hay de todos los males habidos y por haber. Sin embargo, también hay mucha idolatría. Y en una iglesia católica estaba de rondín los policías, y nada, que van viendo la luz en la iglesia católica a medianoche y que se asoman y se espantaron. El sacerdote estaba teniendo actos no gratos en el altar con 2 mujeres. Y esto que estoy diciendo lo hizo un católico sacerdote. ¿Saben qué es lo peor? Que no lo han expulsado. ¿Saben qué es lo peor? Que todas las ciudades de New Orleans no dijo nada. ¿Saben qué es lo peor? Que a lo mejor nosotros hacemos lo mismo, pero no en ese grado, pero en otros tipos de grados, porque degradamos la palabra de Dios o porque degradamos el amor de Dios. Y al final del tiempo, cuando dice guardad, es conserva, es lucha, porque nadie en ti al menos se cumpla, al menos en ti. Yo no sé en los demás. Y luego que dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto ya se cumplió. Deberíamos estar gozosos de que tenemos al otro consolador, que tenemos a alguien que nos consuela. Miren, lo he dicho y lo repito. Yo veo personas que quieren hablar con los ángeles, pues que se vayan allá a California, ¿verdad? Van a hablar con los ángeles. Hay muchísimos. Pero el problema no son los angelinos. El problema es que un ángel nunca va a entender lo que es tener hambre, tener sed, tener una traición, estar solo, estar abandonado, sentirse culpable. Pues ¿cómo va a sentir eso un ángel si no tiene esa experiencia? El Consolador, que es el Espíritu Santo, nos está guiando, nos está reprimiendo, nos está aconsejando, nos está enseñando. Él ya no lo dejó. Ahora el problema es este: ¿usted está escuchando al Espíritu Santo? Porque el Consolador, de nada va a servir un Consolador. Escuchen bien lo que voy a decir. Pierden un ser querido y llega alguien a consolarlos. Miren, no lo escuchan. Ustedes están en su mundo, porque es un mundo fuera de este mundo en ese instante. Las palabras sobran, la forma sobra, si no, es el acto del consuelo. Hay veces el Espíritu Santo nos está llamando, nos está alertando, nos está diciendo. ¿A poco creen que son pálpitos y que son premoniciones y que son, qué le llaman más? Tantas. Sí, sexto sentido. Si el quinto no lo usamos, menos el sexto. Pero bueno, el chiste es de que al hacer todo esto,
Jesucristo nos está diciendo espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Esto es todavía más importante. Por eso lo he dicho, pero la gente no quiere entenderlo. ¿Cómo voy a decirle a alguien algo espiritual si es carnal? ¿Cómo me va a entender? Sería tan ilógico como si llegara un oncólogo a hablarnos de nuestra enfermedad técnicamente. No entendemos nada. Lo único que vamos a decir, ¿me voy a morir o no? Fue lo único que voy a preguntar porque no le entendí nada, ni quiero entenderlo. Entonces aquí lo dice, el mundo no lo puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. Entonces, cuando alguien dice, ¿y dónde estaba Dios cuando pasaba esto? ¿Dónde estabas tú? Porque ahí estaba Dios, ¿dónde estabas tú? Tu mente y tu corazón estaban muy lejos. Y todavía dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y aquí está la promesa. Si yo guardo los mandamientos, ya tengo una promesa todavía mejor. Dicen por ahí que el único mandamiento con promesa es el de los padres, pero yo no lo veo así. Yo creo que todos los mandamientos tienen una promesa. Si tú amas a Dios de todo tu corazón, ¿qué es lo que vas a recibir? Paz, alegría, confianza, protección, auxilio. Si no te inclinas ante ninguna imagen, ¿qué vas a recibir? Libertad. No vas a estar esclavizado. Si tú acudes a visitar a Dios, ¿qué vas a recibir? Bendición. Y ahí le puedo seguir. Cualquiera de los mandamientos tiene bendición y tiene una promesa. Sin embargo, aquí nos está diciendo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces no es el que viene a la iglesia, ¿verdad? No es el que lee la Biblia, no es el que enseña o el que predique. Es el que guarda los mandamientos con tal celo que logra que los mandamientos se hagan vida en él y que puede bendecir a otros. Entonces no basta con decirme soy cristiano, sino con ser cristiano. Ya vemos que mucha gente dice, yo tengo, ¿cómo dicen? Yo tengo un hombre dentro de mí y es una mujer. Pues estará embarazada, yo creo. Pero no es así, no es así. Usted es lo que es. Si usted es cristiano, va a tener los mandamientos de Dios en su corazón y va a tener el Espíritu que lo va a guiar, para bien o para mal. Porque quiero aclarar, no lo va a guiar para el mal, sino que estando usted en el mal, Él le va a decir, estás mal. Y eso no lo tiene el GPS, ¿verdad? El GPS dice, doble a la derecha, y si usted se equivoca, no le dice, oiga, no sea tonto, hágame caso, no le dice eso, ¿verdad? Que le dice, de vuelta otra vez. O sea, no le va a guiar realmente, porque usted va a hacer lo que usted quiera. Así le hacemos con el Espíritu Santo. Es nuestro GPS, pero nosotros hacemos lo que queramos. Pero todavía viene esto, y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, para ser un princeso, un amado de Dios, tengo que amar los mandamientos de Cristo y cumplirlos. Y de ahí, yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Usted quiere que Cristo esté con usted? Bueno, pues entonces empiece a amar a Dios, pero por medio de sus mandamientos. Hágalos vida. ¿Cuesta? Todo cuesta en la vida, ¿eh? Nada más que le voy a dar un secreto. Cuesta más caro no cumplir los mandamientos. La verdad, cuesta mucho más caro, porque luego vienen las consecuencias. Por esa razón, pues vamos a hacer unas pequeñas preguntitas y con esto vamos a concluir, porque creo yo que lo más importante es lo que dice Cristo y ahí ya lo dijo. ¿Qué más se le puede agregar? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. O sea, no está diciendo, me tienes que amar porque yo soy tu Dios. Porque ¿qué dicen nuestros padres? ¿Me obedeces porque yo soy? Tu madre. Y se acaba. A mí no me andes con que
la modernidad y que te enseñaron en la escuela. ¿Cómo me acuerdo en Brasil mejor, de un señor que era dueño de media ciudad peluche, que me pidió que yo fuera su tutor del hijo del segundo matrimonio. Y el muchacho me platicaba que él era tremendo, porque en ese tiempo él nació en California y su padre pues tiene muchísimo dinero, entonces tenía unos ranchos y dice que él salía y y con la escopeta le tiraba a los indocumentados que tenía él mismo ahí, porque era un muchacho de lo peor. De hecho, cuando me lo presentaron, me dijeron: a ver si dura usted, porque ha golpeado a todos. Gracias a Dios no me golpeó, gracias a Dios se hizo mi amigo. Gracias a Dios, porque yo puse la Biblia en primer lugar. Y él, aunque no conocía de Dios, empezó a entender que existía un Dios. Pero él me platicó algo, y luego su padre, el viejón, me lo dijo. Sé que él un día llegó de la Basic allá en Los Ángeles. Llega el niño y le dice: papá, aprendí hoy que si tú me pegas, yo le hablo al 911 y te meten a la cárcel. Le digo: ¿y qué te pasó, pato? No, me dio un cachetado y me dijo: si tú haces eso, te desheredo. Se me quitó el problema. Entonces hay veces necesitamos comprender que tenemos una herencia con Dios. ¿Qué necesidad hay de querer estar coqueteando? Porque todos lo hacemos. No hay nadie que pueda decir: yo soy un santo que tengo las alas de Red Bull y me voy al cielo. No, todos tenemos problemas, todos tenemos errores y todos tenemos pecados. Entonces, vamos a hacer unas preguntitas. ¿Jesús habla claro de sus mandamientos y del amor? ¿Usted cree que lo habla claro? Entonces, ¿cómo vivo yo el amor de Jesús? ¿Cómo lo vivo? Mejor no hable, porque luego se van a quemar aquí. Yo creo que todos estamos igual, no se preocupe. Todos estamos en el mismo barco, pero es mejor nada más pensarlo. Número 2, ¿cómo lo manifiesto? O sea, si no lo vivo, al menos lo manifiesto. Pero hay gente que se la pasa vomitando versículos bíblicos, pero su vida es triste, oscura, vacía, amarga. Esa gente nunca va a convencer a nadie. ¿Cómo recuerdo un meme que yo veía? Que va entrando un señor bien mal encarado al templo y voltean todos: ¿quién es ese? Ese es el reverendo Alegría, que nos viene a hablar de la felicidad. Hay veces nosotros así manifestamos el amor de Dios. Y voy a hacer un ejemplo. Llega alguien y nos dice: ¿cómo te ha ido? Bien, en lo que cabe. Pues en lo que no cabe, no sé qué no quepa. Pero no somos capaces de manifestar el amor de Dios. Cuidado, hay gente que es todo lo contrario, ¿eh? ¿Cómo te va? Bendecido, todo me va bien, todo Dios. Empezamos a platicar y está llore y llore. Decimos: entonces, ¿somos hipócritas? Por eso estoy diciendo, o creemos que no merecemos nada, o creemos que Dios tiene que darnos todo. No es así. Ahora, ¿qué significa en mi vida cumplir los mandamientos? Por ejemplo, ¿es fácil? ¿Habrá obstáculos? ¿Y qué haces cuando hay un obstáculo? Como me acuerdo de un pastor, también de Brasil, para no quemar a nadie. Él siempre me decía: no, si ponen una roca ahí, yo saco la 45 y le tiro. Ay, le digo: pues bueno, usted es así. Yo nada más la rodeo y sigo mi camino. ¿Qué voy a estar batallando yo ahí, quebrando una piedra? Y a veces nosotros nos pasamos con la piedra y pique y pique, que queremos acabar con la piedra, que ese es el obstáculo, en vez de rodearlo. No lo queremos empujar, lo queremos hacer. ¿Cuáles son los obstáculos en tu propia vida para poder llegar a amar a Jesús de verdad? No con palabras, sino con acciones concretas. Y voy a ser franco, qué difícil es esto, porque de repente nos dice el Espíritu Santo, vemos que viene caminando alguien que es bien difícil. ¿Y qué le ha dicho el Espíritu Santo a usted? A lo mejor yo soy el único loco que de repente escucho voces. Atiéndelo.
Señor, pero traigo prisa, atiéndelo. Señor, pero se viene a quejar, atiéndelo. En Madero me decían, bueno, ¿y usted por qué lo persigue tanta gente tan rara? Digo, no me persiguen, Dios los envía. Porque si uno no lo recibe, ¿quién lo va a recibir? No lo recibe su familia, no lo reciben sus amigos, no lo reciben los del trabajo. Entonces, ¿quién los va a recibir? ¿Quién les va a hablar de Dios? ¿Quién les va a tener paciencia? Soy consciente que amar es vivir de una manera nueva. Porque como nos gusta, yo soy como soy y ansina quiero que me digan. Yo quiero que me digan así y punto. Oiga, pero es que usted no es así. No, yo soy así, yo lo sé. ¿Quién sabe más? ¿Tú o yo? Pues yo estoy viendo que usted no es así. Entonces, hay veces necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, que al vivir así podré recibir el Espíritu Santo, porque el texto es muy claro, el mundo no lo recibe. Entonces, si yo quiero recibir al Espíritu Santo siendo del mundo, pues va a ser bien difícil. Me estoy engañando solo. Por eso vemos personas que se tiran en el suelo, dan vueltas, otros gritan, hacen como animales, otros están saltando. ¿Pero eso qué? Pues lo mismo pasa cuando hay un concierto de rock and roll. Es lo mismo. Aúllan, gritan, en el fútbol también, en todos lados. Ese es el mundo. El Espíritu Santo actúa en el interior del hombre. No necesita andar haciendo sus espectáculos. ¿Te has sentido huérfano de Dios alguna vez? Y cuidado con lo que voy a decir. ¿Qué me refiero a esto? Cuando nosotros estamos niños y de repente sentimos miedo, ¿cómo nos sentimos? El papá está allá, pero si vamos, el papá, tengo miedo, ¿qué nos dice el papá? No, deje de eso. Váyase y bolas, un zape y órale, a dormir. Ahora con miedo y llorando. O sea, todo lo que nos pasa, entonces, ¿cómo nos hemos sentido con Dios? ¿Nos hemos sentido que está a nuestro lado? Hay veces no. Y mire que no es usted ni yo. Puedo decirle que San Agustín tuvo muchos de sus exabruptos. Pablo también. Pedro también. Y el que usted me diga. Y de los yo conocí de tantos católicos que escribieron libros en la Edad Media, que le puedo decir que San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux, y aunque me juzguen mal, por eso no existía el cristianismo, no era nada más el catolicismo, así que no tengo por qué ocultar esto. El detalle es que ellos vieron que se sentían solos porque el mundo estaba en contra de ellos. Ahí viene el otro problema. Si el mundo no conoce el Espíritu, ¿lo va a conocer a usted? ¿Le va a aplaudir a usted? No, el verdadero cristiano no es bien recibido en el mundo. Es respetado en el mundo, mas no es bien recibido. Por eso lo digo. Ahora, ¿cómo es mi relación personal con Jesús? Medito su palabra, dialogo con Él con frecuencia, pero la tercera parte es lo más importante. ¿Le pido permiso para hacer lo que yo quiero? Le pido permiso, no quiero decir, voy a orar, Señor, aquí puse todo esto en el altar, quiero que me lo concedas. Caray, pues es igual que los santos en la Iglesia Católica. Le ponen sus, ¿cómo le llaman? Sus votos, le ponen sus milagros, le ponen, y quiero aclarar, y suceden las cosas, no por ese santo, sino por la misericordia de Dios, pero también el mal actúa. Entonces, recibo con alegría al Espíritu Santo que me defiende, me cuida y me recuerda a Jesús y su amor, pero también me corrige, me reprende y me guía, le obedezco. Porque ¿qué decimos? Es más fácil cuando éramos niños, para no poner a nadie en predicamento. Nos decía la mamá o el papá, no quiero que vayas con esa persona, porque esa persona es mala persona. Le obedecíamos. Al rato ahí estábamos, ¿verdad? Pero ocultándonos nada más. Ya cuando nos daban el zarpazo, o nos daban el trancazo, o nos ofendían,
¿qué hacíamos? A llorar a solas, porque si le decíamos al papá o a la mamá, nos volvían a pegar. Entonces, ¿debo recibir con alegría también la reprimenda del Espíritu Santo? Porque, caray, no es fácil. Entiendo que si yo amo a Jesús y cumplo sus mandamientos, ¿también el Padre me amará? ¿Lo entiendo realmente? O sea, en otras palabras, si no cumplo los mandamientos de Dios, no me ama el Padre. Se los voy a invertir. Cuando estaba niño, tuve la gracia de Dios, nada más la gracia, de sacar 100 en toda mi carrera. Entonces, cuando yo visitaba a mis amigos, me ponían de ejemplo todo el mundo. No sabían cómo era yo por dentro, ¿verdad? Eso sí, la inteligencia la tenían, 100 de promedio. Y todo el mundo decía, ¿por qué no eres como él? Y yo decía, no, que no sean como yo. Pero bueno, pero era una forma en la cual uno cree que está haciendo lo bueno. No, porque qué fácil es sacar 100, qué difícil es cumplir la voluntad. Eso ya es diferente. Ir a la escuela y sacar un 100 es bien sencillo, de verdad se los digo. A veces lo que les falta es entender, pero ya entendiendo, no, hombre, es facilísimo. El problema no es ese. El problema es ser hombre o ser mujer de Dios. Ese es el problema. Conocer la Biblia de arriba abajo, el diablo la conoce. ¿Y cuál es el problema? Nos puede dar clases, ¿y qué? Entonces, estoy atento a todos los frutos y bendiciones del Espíritu Santo en mi vida. ¿A qué me refiero? A ver, les he puesto este ejemplo. Si quieren paciencia, ¿qué les va a enviar Dios? Gente bien difícil para que ustedes sean pacientes. ¿Quieren templanza? ¿Qué les va a enviar Dios? Crisis, problemas, detalles para que su templo esté fuerte. Quiero obedecer. ¿Qué les van a enviar? Ay, puras cosas que no les gustan, que tengan que hacer. Entonces, realmente yo estoy seguro de lo que dice el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, porque antes de eso en Gálatas 5 vienen las obras de la carne. Y esas sí las cumplimos, yo creo que no las sabemos al pie de la letra, ¿verdad? Fornicación, odios, rencores, pleitos, todo eso, pues lo vemos todos los días en las novelas, ¿no? Todos los días los vemos en las novelas. Pero caray, el fruto del Espíritu. Pues bien, y como es el día del maestro, yo lo único que quería poner, que el único maestro que tenemos es Dios, que nos enseña el camino que debemos de seguir. Los demás maestros nos dan su vocación, su amor, su deseo, su preparación, su paciencia. Es más, los maestros, los verdaderos maestros tienen tanta fe en nosotros que nosotros ni sabemos. Ven en nosotros cosas que ni nosotros entendemos, porque dicen, este será muy bueno en esto. Y uno dice, pues yo no entiendo, pero ellos lo ven, porque un maestro es como un padre, va forjando al individuo a que crezca. El Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. Pues bien, con todo ello, a mí me gustaría orar, pero me gustaría que oremos con un fundamento. Porque si yo estoy convencido que el carnet, la credencial, si usted le gusta llamar así, la identidad de un cristiano, entonces ¿cuál es? Cuando estudiaba yo ingeniería química, nos decían los lecheros, porque andábamos de blanco con una bata, y aquí traemos un manual que se llama la Biblia del ingeniero químico. Nos sentíamos grandiosos. Y yo veo a los doctores o los que están estudiando medicina que andan igual, ¿verdad? ¿Cuál será el carnet o la identidad del cristiano? La corbata tampoco, ¿verdad? Porque en la Ciudad de México todo el mundo trae corbata y no es cristiano. ¿Qué será entonces la identidad? Amar al prójimo como a mí mismo. El amor es el carnet del cristiano. Y ahí es donde fracasamos la mayoría, porque ahí es donde amar al prójimo está en chino. Amar al que nos ama, pues cualquiera. Pero amar al difícil. ¿Tienen un hijo difícil? No me contesten, por favor. Pero al hijo difícil,
qué difícil es amarlo, qué difícil. Se le ama, pero qué difícil, porque el amor también trae una respuesta. Si no es masoquismo, la persona que ama a alguien que nunca le retorna amor, pues es un masoquista. Ese no es un amor, eso es una enfermedad. Y hay veces hacemos eso, ¿verdad? Y antes de orar, ¿realmente usted tiene la experiencia de sentirse amado por Dios? Si es así, ¿qué ha cambiado en su vida esta última semana? Porque si no ha cambiado nada, entonces no es el amor de Dios. El amor de Dios nos transforma, el amor de Dios nos cambia, el amor de Dios nos hace que pensemos diferente, el amor de Dios nos hace que recordemos que debemos de estar con Él toda la vida. El amor de Dios es algo que no se puede explicar, pero que se convierte en un hecho. Vamos a orar y ojalá que esto sirva para conservar el amor de Dios y vivirlo. Vamos a orar. Y vamos a hacer primero una pequeña oración respecto a esta predicación. Sé gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias porque no nos dejas solos. Queremos permanecer en tu amor, Señor. Sabemos que el amor debe manifestarse claramente en obras. Muchas veces no cumplimos los mandamientos de amor y te pedimos perdón. Queremos ver con claridad cuál es el camino más correcto para ser tus amigos y tus discípulos. Queremos sentir tu presencia y entendemos que esto está directamente relacionado al amor y el cumplimiento de tus mandamientos. Señor, queremos ser tus discípulos y tus amigos, a pesar de cómo somos, de nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados. Mándanos tu Espíritu Santo que nos consuele y nos haga sentir que no estamos huérfanos. Ven, Señor, a nuestra vida y permite que nosotros podamos amarte con todo el corazón. Padre Santo, tu Hijo nos ha restaurado con su palabra y renovado con nuestra esperanza en la venida del Espíritu. Que este mismo Espíritu nos dé las actitudes y la mentalidad de Jesucristo para que demos testimonio sin miedo de la presencia de tu Hijo entre nosotros. Que Él cree en nosotros, que Él crea en nosotros esperanza y amor sin condiciones ni fronteras. Guárdanos alegres y libres por la fuerza del sorprendente Espíritu de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para podernos ir en paz y llevar con nosotros el Espíritu de Cristo, para que nuestras actitudes y mentalidades sean las mismas del Creador y de Cristo, y nuestra vida sea la vida del Señor. No tengamos miedo de dar testimonio de Él, ya que Él mismo es nuestra fortaleza. Y con ello, que Dios nos acompañe en esta semana y en toda nuestra vida, y que siempre nos acordemos que si amamos a Cristo es porque guardamos sus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tus mandamientos, pero sobre todo a ser fiel al gran Consolador que nos has dado. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.